Capítulo 5. El dios congelante. Parte 1. La base principal de Ainz era la fortaleza que ahora estaba construyendo, el lugar que Cousaitas había visitado ayer. Aún podían oírse leves ruidos de construcción en la distancia. Cuando entraron a un cuarto, Victam, que había estado siguiendo en silencio por detrás, le dijo a Ainz: Emonio Gemei, si y ver que sé. Bueno, entonces, permítanme despedirme aquí. Gracias por tu arduo trabajo. Por favor, defiende el primer nivel de Nazarik hasta que regresemos. Ama o Esnate. Como ordene, portal. Victam ingresó a la puerta de oscuridad conjurada por Ainz, que tenía el primer nivel de la gran tumba de Nazarik como destino. Luego de ver partir al guardián capaz de activar una habilidad poderosa y mortal de restricción de movimiento, Ainz volvió su atención hacia el cuarto. Al mismo tiempo, pudo sentir a Aura agachada la cara. Ella debía haber hecho todo lo que podía para darle una gran bienvenida a Ainz. Rastros que mostraban el encomiable esfuerzo que había puesto en este cuarto podían encontrarse por todos lados, pero palidecía a comparación de Nazarik. Ahora probablemente sentía vergüenza por esto. No está tan mal. Ainz, que era un simple trabajador de oficina, no le daba mucha importancia a esto. Su cuarto en Nazarik tampoco era malo, pero le molestaba porque era demasiado lujoso. De hecho, se sentía más relajado y confortable aquí. Quiero un cuarto de 8 tatamis asterisco. Debería encontrar un rincón para preparar uno. Debo felicitar a Aura y hacerle saber que estoy satisfecho con su trabajo. Asterisco estera tradicional característica de las casas japonesas. http://es.wikipedia.org/wiki/tatami. Si las personas no hablan sobre su confianza, su gratitud y cuidado, no serán exitosas. Ainz recordó una cita que vio enmarcada dentro de la vitrina de un CEO durante una visita corporativa. No sabía quién la había dicho, pero era una gran frase. Sentía que era algo que un jefe ideal diría: tienes que mostrar gratitud. La gente no se esmerará en dar lo mejor de sí si no hay una recompensa. ¿Algo como eso? Mis disculpas, Aura, por insistir en usar este lugar. No te preocupes por los detalles. Estoy muy satisfecho con tus esfuerzos. Si esto fue hecho por ti, entonces es tan bueno como Nazarik. Sí, los ojos de Aura se agrandaron ligeramente. Debería darle un poco más de consuelo. Aunque Ainz quería hacer eso, no le vinieron mejores palabras a la mente, así que lo disimuló un poco observando los alrededores una vez más. El olor de la madera fresca aún permanecía en el lugar. Normalmente, en lugar de este lugar que no poseía absolutamente ninguna defensa, regresar a Nazarik sería indudablemente más seguro. Sin magia defensiva, era como una casa hecha de papel en cierto modo. Pero por otro lado, Ainz estaba usándose a sí mismo como carnada para atrapar a los peces gordos. Había una gran distancia entre este lugar y el lago, así que los que podían seguirlo hasta aquí, si existían, serían otros jugadores de Yggdrasil, o personas de ese nivel. Esto significaba que el propósito de este lugar era el de ser carnada para que los enemigos que amenazaban Nazarik se rebelaran. Era algo peligroso, por supuesto, pero Ainz sentía que era un riesgo necesario para lograr su objetivo. Aún no se presentan, ¿podría ser que el plan es un fracaso? De todas formas, ¿qué es eso? Ahora, quisiera preguntarte, ¿qué es esa cosa? Los ojos de Ainz se detuvieron sobre la solitaria silla blanca colocada al fondo del cuarto. El respaldo era alto e imponente. Estaba tan bien hecha que no sería una exageración llamarla una pieza de arte, si uno ignoraba un problema evidente. Es un poco simple, pero he preparado un trono. El que había respondido con confianza era el subordinado que iba siguiéndolo por detrás, Demir. Eso fue lo que pensé, se dijo Ainz para sí mismo y siguió preguntando: ¿qué huesos usaste? Huesos de todo tipo de bestias. Las mejores partes son de bestias como grifos y wyverns. Ya veo, se trataba de un trono hecho de incontables huesos. No era parte de la lista de objetos que habían traído de Nazarik, así que debía ser algo que Demir había hecho fuera. Sin importar cómo lo viera, definitivamente había usado cráneos humanos y semihumanos. Podría verse blanco sin una pizca de sangre ni carne en él, pero aún así daba la sensación de estar manchado de sangre. Era un poco desagradable, sentarse en esa cosa sería como sentarse en un cojín de agujas, y esto hacía que Ainz dudara un poco. Pero su subordinado se había esforzado en prepararlo, sería difícil de rechazar. Si hubiera alguna razón que pudiera usar que no causara quejas. Ainz chasqueó los dedos luego de pensar sobre ello. ¿Saltear? Te haré el castigo por lo que hiciste justo ahora. Así es, te castigaré con humillación. Sí, Satyar, que de pronto había sido llamada, estaba un poco sorprendida. Arrodíllate con la cabeza hacia abajo allá, y pon las manos en el piso. Sí, Satyar caminó hacia el lugar que Ainz había indicado, que era el medio del cuarto,
e hizo lo que le habían dicho con una expresión de desconcierto. Ainz caminó hacia Saltear y se sentó en su espalda. Ainz-sama. La sorprendida Saltear solo podía exhalar mientras susurraba, Hans-sama. Estaba sobresaltada y rígida por el miedo cuando Ainz se sentó en su espalda. Ahora eres una silla, ¿entiendes? Sí. Ainz dirigió su mirada a Saltear, cuya voz se estaba volviendo más estridente, hacia Demier. Lo siento, Demier, así es como es. Ya veo. Maravilloso. Usará un guardián como silla. Esta es una silla hecha específicamente para el amo supremo. Como era de esperar de Ainz-sama. Nunca se me hubiera ocurrido eso. Es así. Frente al brillante respeto que mostraba Demier, Ainz evitó su rostro, sin entender por qué sonreía tan brillantemente. Luego de eso, una hermosa mujer le dijo a Ainz con una maravillosa sonrisa. Mis disculpas, Ainz-sama. Por favor, permítame retirarme por un momento. Regresaré pronto. ¿Necesitas algo, Albedo? Permiso concedido, adelante. Luego de agradecérselo, Albedo dejó el cuarto. Inmediatamente, pudo oírse a una mujer gritando, ya, y el sonido de una pared siendo golpeada violentamente, y el fuerte entero pareció temblar. Luego de alrededor de un minuto, Albedo regresó con su sonrisa habitual al cuarto dominado por el silencio. He regresado, Ainz-sama. Oh cierto, Aura. Accidentalmente choqué contra una pared cuando dejaba el cuarto. Pareció dañarse, ¿podrías repararla luego? Lo lamento mucho. Está bien, lo haré. Ainz se tragó las palabras que quería decir y suspiró. Luego enfocó su mirada en el bastón que emitía una aura terrorífica. El verdadero báculo de Ainz-Ovalga aún no había sido traído a este lugar, esta era una réplica, un prototipo en replicar un arma de gremio. Hecho de partes desenterradas de las profundidades de la tesorería, era un objeto que se veía casi perfecto desde el exterior. El gremio caería si el arma del gremio era destruida, así que no podía ser sacada descuidadamente. El báculo había sido dejado al cuidado del guardián de área del santuario de las flores de cerezo en el 8º piso para su protección. Aunque damos contramedidas por si nos robaban los anillos, no es fácil encontrar un lugar para probarlas. Luego de pensar sobre eso, Saltear de pronto se movió inquieta, ajustándose a sí misma para que Ainz se sentara más cómodamente. Eso hizo que Ainz mire hacia allá la parte trasera de la cabeza de Saltear con un extraño sentimiento de incomodidad. Su respiración era trabajosa. Debo ser pesado para ella. Bajo Ainz se encontraba la delgada espalda de Saltear que parecía tener 14 años. Un hombre adulto sentándose en la espalda de esta joven niña. Dándose cuenta que tan pervertido, vergonzoso y cruel era esto, Ainz sintió que tal vez había ido demasiado lejos. Saltear era un NPC creado por sus compañeros en el pasado. Incluso Peroroncino no usaría de ella de esta forma. Esta acción era lo mismo que ensuciar las memorias de sus compañeros pasados. Era una tontería pensar en esto como en un autocastigo. Torturar a Saltear de esta forma es imperdonable. Saltear, ¿te duele? Ainz planeaba decir, si es así, terminemos esto. Saltear miró hacia arriba con el rostro sonrojado por la pasión, y una expresión llena de placer. No es para nada doloroso, es como una recompensa. Continuó exhalando el calor contenido dentro de su cuerpo, reflejando la cara de Ainz en sus ojos deslumbrados. Su húmeda lengua rozando con sus labios, reflejando la luz luminosamente. Retorció su cuerpo como una serpiente. HNNGH. Ainz sintió el impulso de apartarse inmediatamente. Casi cede a este impulso. No puedo hacer eso. Él estaba castigando a Saltear, pero el error de Saltear era en realidad la equivocación de Ainz. Era por ello que soportar el impulso de alejarse era el castigo de Ainz. Ainz destruyó las complicadas emociones creciendo en su interior, hizo su mejor esfuerzo para ignorar la silla que jadeaba y se retorcía. Pero no pudo evitar pensar, Peroroncino, ¿qué ajuste pervertido es este? Bueno, entonces, pasemos a un tema serio. ¿Logramos intimidarlos? Creo que fue perfecto, Ainz-sama. Exactamente, solo con mirar las caras de los hombres lagarto. Ainz sonrió aliviado luego de oír lo que dijeron los guardianes. En realidad, era imposible darse cuenta de los cambios en las expresiones de los hombres lagarto. Tal vez fueran más cercanos a los humanos que los reptiles, pero sus expresiones faciales eran totalmente diferentes a las de los humanos. Entonces es así. La primera fase, que consistía en impresionarlos con nuestro poderío, podría ser un éxito. Ainz exhaló aliviado. Después de todo había usado la magia de supernivel, la creación que podía ser usada 4 veces al día. Si eso no funcionaba, nada lo haría. Demier, ¿cuánto crees que tomaría investigar exactamente qué tan grande es el área congelada? Ya hemos comenzado a hacerlo, pero el progreso es lento debido a que el área es más amplia de lo esperado. Por favor, concédanos más tiempo. Ainz detuvo a Demier, que estaba a punto de arrodillarse.
Ainz cubrió su boca con su dedo huesudo y pensó. Que el área de efecto fuera más amplia de lo esperado sería considerado un éxito en términos de experimentación mágica. La creación era magia de supernivel que podía cambiar el terreno mismo. En Yggdrasil, era usado para protegerse del calor de volcanes o del frío de las tierras congeladas. Era posible mostrar su poderío sin hacer uso de la magia de supernivel. Sin estar relacionado con esta incursión, Ainz siempre había querido llevar a cabo este experimento para determinar el área de efecto. La creación era magia que poseía un área de efecto sorprendentemente grande, y podía cubrir completamente el octavo piso en los experimentos de Ainz dentro de Nazarick. Pero no era claro qué efecto tendría en el mundo exterior. En Yggdrasil el efecto del hechizo podía cubrir un área, pero qué tan grande era un área en este mundo. Ainz quería averiguarlo. Si pudiera cubrir totalmente las planicies, eso sería demasiado grande. De igual manera, congelar todo el lago fue un poco exagerado. Debía tenerse mucho cuidado al usar magia de supernivel. Aura, ¿cómo está la red de seguridad? Sí. Hemos enviado a los no muertos asignados por Ainzama para asegurar un área de 2 kilómetros de radio. Pero no ha habido señales de nada en especial hasta ahora. También he enviado monstruos especializados en exploración a patrullar el área dentro de 4 kilómetros, pero no hemos avistado nada sospechoso. Ya veo. El enemigo tal vez esté escondiéndose de nuestra detección mientras se aproxima. ¿Qué contramedidas tenemos contra eso? No hay problema. Con la cooperación de Satyar, hemos enviado a no muertos hábiles en reconocimiento. Espléndido. Aura sonrió contenta luego de que Ainz la elogiara. Su expresión triste había desaparecido sin dejar rastro. Nos hemos expuesto a nosotros mismos hasta este punto, porque la gente que usó el ítem de clase mundial contra Satyar no ha hecho ningún movimiento. Ainz preguntó de nuevo bajo las miradas de todos los presentes, pero no dirigió esta pregunta hacia nadie en particular. ¿Por qué no están vigilando Nazarick ni este lugar? ¿Podría ser que están vigilándonos con un ítem de clase mundial que no puede ser detectado por medios normales? Ainz echó la cabeza a un lado como respuesta a la contrapregunta de Demir. Si consideré esa posibilidad, eso por ello que uso a Momón, si ellos realmente están usando un ítem de clase mundial para espiarnos, ¿no serían capaces de espiar a Momón que también posee un ítem de clase mundial? Ese es porque he estado asumiendo que usarían medios físicos como exploradores para observarnos. Podrían usar vigilancia mágica también, pero deberían ser métodos más tradicionales. Ainz se dio cuenta que los guardianes alrededor de él parecían confundidos, lo que significaba que su explicación no había sido suficientemente clara. Bueno. ¿Cómo ponerlo? En el pasado, nosotros poseíamos una mina que generaba un tipo de metal que era escaso. Ya que estábamos monopolizando el suministro, el precio de mercado del metal se disparó y las personas comenzaron a conspirar para robarnos. El ítem que usaron fue Ouroboros. Era un ítem de clase mundial de primera conocido como uno de los 20. Ainz entrecerró los ojos. Él había estado loco de ira cuando le habían robado, pero viéndolo desde ahora, era un bonito recuerdo. Incluso aunque habían sido masacrados y perdido muchos ítems raros. Es indignante. ¿Usurparon el territorio de los seres supremos? Imperdonable. Por favor, denos la orden para contraatacar. Oír lo furiosa que estaba Albedo hizo que Ainz volviera la vista. Podía ver la hostilidad y las ganas de matar liberadas por todos los guardianes, incluso el calmado de Mier estaba mostrando una sonrisa siniestra. No solo eso, incluso la expresión reservada de Mare no podía ocultar sus deseos de atacar. Ainz no podía ver el rostro de Satyar ya que estaba actuando de silla, pero por la rigidez de su cuerpo, su espalda le hacía saber a Ainz de su determinación. Cálmense. Esto está todo en el pasado ahora. Ainz levantó su mano para calmar a los guardianes. Ellos parecieron calmarse un poco, pero aún se sentían inestables como si el magma estuviera fluyendo debajo de su superficie. Para cambiar el tema, Ainz continuó con lo que estaba diciendo. El enemigo usó Ouroboros para evitar que entráramos al mundo en el que la mina estaba situada. Ellos probablemente usaron esta oportunidad para buscar en los alrededores y capturar la mina. Cuando el sello fue roto, fuimos solo para encontrar que la mina ya había sido conquistada. Durante el temerario intento de recapturar la mina, casi la mitad de los miembros del gremio murieron por lo menos una vez. Ainz se contuvo y no dijo esto en voz alta. Iré al punto principal. Mencioné que nos negaron el acceso a ese mundo, pero personas con otros ítems de clase mundial aún podían ingresar. Por tanto, es imposible que nos espíen incluso con el ítem de clase mundial más poderoso. Mientras Ainz escuchaba las iluminadas respuestas de sus subordinados, él aún sentía dudas sobre si esto era realmente verdad. La posibilidad era elevada, pero no había evidencia que probara que era cierto. Al usar superación de los 5 elementos asterisco que también era uno de los 20, como Ouroboros, la compañía del juego había enviado un mensaje a todos los dueños de ítems de clase mundial.
Aparte de una disculpa, también habían enviado un ítem como compensación. El contenido de la disculpa era: portadores de ítems de clase mundial, por derecho, deberían ser excluidos de cualquier cambio en el mundo. Pero es muy difícil conservar sus datos mientras actualizamos el servidor. Por tanto, no tenemos otra opción que tratar esto como un caso excepcional y actualizar el servidor. Asterisco ya se mencionó en el volumen 3, pero el efecto de superación de los 5 elementos es solicitar un cambio de los sistemas de magia de Yggdrasil a los desarrolladores, y si era así, era imposible que se defendieran de esto. Pero ese acontecimiento era una excepción y no la norma, especialmente el ítem de clase mundial que podía proteger contra magia de reconocimiento. No tendría sentido si no pudiera proteger a Nazarick de otros ítems de clase mundial, y ese es porque pensé que el enemigo se acercaría a Momón. Pero los que se acercan a él son madres llevando a sus bebés y aventureros. Le pedían a Momón que les dé unas palmaditas en la cabeza a los bebés para bendecirlos con salud y fuerza. Los aventureros pedían un apretón de manos y deseaban volverse más fuertes, pero ninguno quería conversar con él en privado. Es por eso que Ainz se expuso a sí mismo con defensas débiles esta vez, esperando que el enemigo hiciera su movimiento. No equipar a Kusaitas con un ítem de clase mundial era parte del plan. Ainz planeaba usarlo como carnada para atraer al enemigo. Parecía aterrador porque el enemigo era desconocido, pero podrían ejecutar las contramedidas adecuadas luego de determinar su identidad. Sobre este asunto, ¿podría compartir mi humilde opinión? ¿De qué se trata, Albedo? Sí, como Ainz-sama lo explicó, el plan es hacer salir al enemigo. Podría ser que el enemigo está renuente a acercarse a nosotros debido a que ellos también están operando en la oscuridad, justo como nosotros. No, hay problema, Albedo, ya consideré esa posibilidad, no lo había hecho. Ainz había asumido que el enemigo pensaba lo mismo que él, intentando reunir información sobre él. ¿Qué equivocación? ¿Acaso estuve equivocado desde el mismo comienzo? Discúlpeme, también. Albedo-san, por favor detente, Ainz gritó en su corazón. Se sentía como un candidato que estaba revisando las preguntas luego de un examen y se daba cuenta de que todas sus respuestas estaban equivocadas. Sobre difundir la información de que Saltear fue derrotada con un ítem. Sí, eso fue lo que reporté al gremio. Fue para prevenir que la gente temiera a Momón si se vuelve muy poderoso. Los cristales de magia sellada parecen ser ítems raros en este lugar, y debe ser difícil destruirlos para hacer experimentos. Desestabilizar el cristal y usarlo para derrotar a Saltear es una historia más convincente, y la gente bajará más la guardia hacia Momón. Está absolutamente en lo cierto. Para las personas que piensen que los cristales de magia sellada son raros, este no es un mal método. Los rodeos que hacía Albedo al hablar hacían que Ainz se sintiera intranquilo. Pero si la otra parte posee múltiples cristales como Ainz-sama, ¿no sería diferente la situación? A eso es lo que quieres decir. Ainz hizo una expresión de entendimiento, pero no había entendido nada. ¿Y que si la otra parte posee varios cristales sellados? Era un hecho que los cristales de magia sellada eran valiosos en este mundo. ¿Acaso Albedo estaba preocupado sobre si el cristal sería roto durante los experimentos? Pero eso no parecía ser todo. Un sentimiento ominoso iluminó la mente de Ainz. Quería que Albedo siguiera explicándolo, lo que hacía que se odiara por actuar arrogante hace un momento. Está realmente bien que yo, siendo el gobernante y el que decide las políticas de Nazarick, esté dirigiendo la nave hacia una montaña sin saberlo. Ainz sintió que quería escapar. No podía soportar la carga que un gobernante tenía que experimentar varias veces, una carga que se volvía más pesada de cara al futuro. Ainz siguió quejándose en su corazón, pero no podía hacer eso. Ya que había tomado el nombre de Ainz Ovalgaun, no podía abandonar a las creaciones de sus camaradas, los NPCs y los tesoros de la gran tumba de Nazarick. Más importante aún, no quería ser un padre que abandonara a sus hijos. También me preocupa si todos ustedes me traicionarán, abandonarán o se darán por vencidos sobre mí. De todas formas, actuaré el papel de Ainz Ovalgaun que llene sus expectativas y que sea digno de su confianza. Y así, Ainz puso la expresión relajada que había practicado frente al espejo y dijo en una postura llena de la confianza de un Warlord: no hay problema, entiendo por qué te sientes intranquila. Ainz entonces miró alrededor suyo. ¿Albedo? Comparte tus dudas con los otros guardianes. Sí. Sí, el enemigo posee múltiples cristales como Ainz-sama. Alguien que sepa sobre cristales sería capaz de decir que esa información es falsa. Ellos estarán seguros de que Saltear no fue derrotada por el cristal, aunque no podrán saber si Saltear usaba su poder completo. Los usuarios del ítem de clase mundial asumirán que Momón es tan fuerte como Saltear. Ellos entonces concluirán que el misterioso guerrero Momón que apareció de pronto en Errantel es alguien peligroso, ¿cierto? Ellos también podrían sospechar que Saltear podría estar relacionada a Momón. Albedo, y demás guardianes, ¿cuál creen que será el siguiente paso del enemigo? Perdóneme.
Creo que si el plan del enemigo es oponerse a Ainsama, esparcirán rumores sobre Momón trabajando en complicidad con el vampiro incluso si no tienen pruebas. Ellos podrían querer evitar que Momón siga haciéndose más famoso. Ainz gimió en su corazón. Parte de la finalidad de ir a Errantel era para recolectar información, pero el objetivo principal era incrementar la fama del personaje Momón, y una pequeña parte era porque quería escapar. El plan original era esperar hasta después del nacimiento de un gran héroe y entonces revelar la verdadera identidad de Momón, traspasando su fama a la de Ainz Ovalgaon, y así hacer conocido su nombre a través del mundo. Él también quería demostrar que su gremio especializado en P asterisco había cambiado en este mundo, así que hizo buenas acciones usando el nombre de Momón. Pero estos planes probablemente estaban arruinados. Asterisco player killing, matar jugadores. Demierge, déjame preguntarte, ¿sería más efectivo si esos rumores fueran esparcidos luego de que Momón se vuelva famoso? Aura, esa sería una mala jugada. Si Ainsama ha reunido suficiente fama, las masas simplemente pensarán que tales noticias son rumores maliciosos. Ellos deberían cortar las raíces antes de que su fama crezca. Una maravillosa observación, Demir. Ainz asintió en respuesta a Demir que estaba agachando la cabeza, actuando como si él hubiera tenido la misma idea. Te preguntaré otra cosa. Si es así, ¿por qué el enemigo no ha comenzado a esparcir rumores aún? Luego de oír la consulta de Ainz, Demir levantó un dedo. Número 1. Ellos no han completado su investigación sobre Momón todavía. Si Momón-sama derrotó en verdad a Saltear en una pelea frente a frente, ellos no querrían incurrir en su cólera. Ellos tal vez quieran atraer a Momón a su lado. Número 2. Levantó otro dedo. ¿Qué tal si su encuentro con Saltear fue solo una coincidencia? Tal vez estaban pasando con algún otro propósito en mente, y solo eran terceros sin relación. Eso es imposible, Demir, la posibilidad es bastante baja. Ainz dijo eso, pero se había dado cuenta que ese escenario no era imposible. Aún no estaba totalmente convencido de que el ataque había sido dirigido específicamente a Saltear, o a los habitantes de Nazarik. Pero Saltear fue atacada poco después de teletransportarse. Si el ataque realmente había sido dirigido hacia ella, ellos habían sido inquietantemente precisos. ¿Acaso estaba cegado por el temor que sentía hacia el enemigo oculto? Ainz entrecerró los ojos, o mejor dicho, las luces rojas en sus órbitas oculares. Al final el problema era que no poseían suficiente información y la falta de mano de obra. Necesitaban más poder. A Sebas también se le había encargado eso, pero la inteligencia reunida por un puñado de agentes era limitada. Al comienzo, Ainz pensó que sería suficiente con reunir la información básica sobre este mundo, pero no era suficiente en la situación actual. La inteligencia reunida por un aventurero y por el mayordomo de un mercader tenía menos importancia y calidad que la de un alto oficial del gobierno. Ainz no podía pensar en nadie que pudiera analizar la información reunida desde diferentes ángulos y juzgar si era importante. Ara, el mayor problema es la falta de información. Tenemos que cuidarnos de un enemigo al que no podemos ver, lo que hace que no sea difícil hacer nuestra jugada. Luego de escuchar la queja de Ainz, Demir sonrió como si se le hubiera ocurrido una gran idea. Si ese es el caso, entonces, ¿por qué no unir fuerzas con un país? Luego de un corto silencio, Albedo dijo, para expresar que había entendido. Ainz hizo el mismo sonido momentos después. Ya veo, Demir, entonces eso es lo que quieres decir. Pero los otros tres guardianes estaban echando la cabeza a un lado confundidos. Aura admitió sus dudas con honestidad. Ainsama, ¿qué significa eso? Frente a la pregunta de Aura, Ainz se sintió aliviado porque no podía mostrar expresiones faciales. Ara. Mare, Sadyar, ustedes entienden lo que Demir está diciendo. Los dos sacudieron la cabeza. Ya veo, si no se puede hacer nada. Demir, por favor explícalo. Sí, como ordene. Todos, Ainsama está preocupado sobre este enemigo desconocido. Yo creo que si encontramos a este enemigo y ambas partes son hostiles, necesitaremos de un punto de ruptura para resolver nuestros problemas durante las negociaciones. Maestro, no lo entiendo. 3 estudiantes y un adulto parecían tener escritas estas palabras en la cara. El profesor Demir pareció darse cuenta que su explicación era demasiado vaga y continuó adecuándose al nivel de sus estudiantes. ¿Qué harán si Ainsama es controlado por el usuario del ítem de clase mundial? Cortaré en pedazos a esa persona. No, eso no fue lo que quise decir, Aura. ¿No crees que ser controlado es un punto de ruptura? De hecho, realmente existen personas que pueden controlar a sus oponentes usando ítems de clase mundial, así que la posibilidad de que Ainsama sea controlado no es cero. La profesora auxiliar de la clase, Albedo, añadió a la explicación de Demir. Él quiere decir que luego de pretender unirnos bajo la bandera de un país, Nazarik podrá usar esto como excusa para cualquier acción que tomemos en el futuro.
Podemos simplemente decir que estábamos actuando bajo órdenes de ese país y que no tuvimos opción. Si realmente existe un enemigo poderoso, podemos traspasar la responsabilidad a ese país, ¿correcto? Si el enemigo no desea una confrontación directa, tendrán que hacer su mejor esfuerzo para adecuarse a nosotros. Ya veo, si hay personas que estén molestas con nosotros, podemos usar esta excusa para poner a esos terceros de nuestro lado. Esa es la idea. Era de esperarse de Ainsama, justo como si fuera el jefe de una organización malvada acariciando a un gato en su regazo. Ains acarició la cabeza de Sayar, que estaba actuando como silla mientras decía: no fui yo. El que ideó este plan no fui yo, sino Demir. Él es el que merece ese elogio. No, me halaga. Ainsama parece haber llegado a esta conclusión antes que yo. Ah, bueno, sí. Mis disculpas por aparentemente arrebatarte el crédito. Y además de todo, será mucho más fácil recolectar inteligencia. Un país debería tener una red de inteligencia establecida. Ellos serían capaces de hacer progresos a pasos agigantados con solo enviar allí a un subordinado de Nazarik. Luego de aprender que su consejo le había sido útil a Ains y por la manera como había hablado Ains, como si estuviera confirmando las opiniones de sus dos brillantes guardianes, Demir sonrió. Es justo como dijo. Ains sabía que Demir insinuaba que él ya lo sabía desde el comienzo. Ah, como era de esperarse de Ainsama, haber pensando sobre esto tan minuciosamente. Para que seres inferiores como los humanos también puedan ser de utilidad. Luego del comentario de Albedo, los otros guardianes, incluyendo a Sayar, que estaba relegada a ser una silla, cubrieron a Ains de miradas de admiración. Esto hizo que Ains se sintiera incómodo, pero se sintió aliviado porque no se había equivocado cuando ambos estuvieron de acuerdo con él. Bueno, entonces, fijemos la mira en un país. Si consideramos las naciones vecinas, serían el reino, el imperio y la teocracia. ¿Qué hay sobre otros países más lejanos? Como el Consejo Asterisco y el Reino Sagrado. Asterisco, esto lo traduje antes como Confederación Agrand, en inglés a veces lo traducen como República Agrand o Ya Grande. El nombre completo ahora sería Alianza del Consejo Agrand. Desearía no escoger naciones que estén muy lejos, y no quiero entrar en contacto con la teocracia antes de tener información adecuada sobre ellos. Eso nos deja al reino y al imperio. Y por la inteligencia reunida por Sebas, el reino no me resulta atractivo, pero necesitaremos investigar esto más a fondo. Ains extendió la mano hacia el espejo luego de decir: por cierto, les dimos a los hombres lagarto algo de tiempo, veamos si está sucediendo cualquier cosa inesperada. La vista aérea del pueblo de los hombres lagarto se mostró en el espejo de visión remota, con minúsculos puntos moviéndose alrededor. Ains se acercó al espejo e hizo un gesto, cambiando el escenario en el espejo. Lo primero, por supuesto, era acercarse. La visión de los hombres lagarto trabajando esforzadamente preparándose para la guerra se mostró completamente. Esfuerzos inútiles. Demir murmuró gentilmente hacia los hombres lagarto. Veamos, ¿dónde están? Es difícil de diferenciar a los hombres lagarto. Ains buscó con el ceño fruncido a los 6 hombres lagarto que había visto en las grabaciones. Encontré al que lleva armadura. Ese es el que tira rocas, ¿cierto? Entonces, el del espadón está aquí. La diferencia es muy pequeña. Es fácil encontrar a aquellos con colores o equipamiento destacados. Encontré al que tiene el brazo prominente. Luego de observar eso, Ain siguió cambiando la imagen en el espejo. No veo al hombre lagarto blanco ni al que llevaba el arma mágica. El que se llamaba Sariusu. Ah, cierto, ese es su nombre. Gracias al recordatorio de Aura, Ains recordó al hombre lagarto que se había acercado a negociar. Demir, trae el Habarsak ilimitado asterisco punto. Asterisco, un Habarsak es una mochila resistente usada por alpinistas y soldados. Prácticamente sinónimo de mochila, o tal vez sería más adecuada la palabra morral, pero mejor lo dejo en Habarsak. Como ordene. Demir hizo una reverencia y se movió hacia la mesa en la esquina del cuarto para tomar el Habarsak ilimitado que presentó respetuosamente a Ains. Ains sacó un pergamino de su interior, luego activó la magia dentro del pergamino. Un órgano sensorial etéreo fue conjurado. El órgano sensorial no podía penetrar barreras mágicas, pero podía pasar a través de las paredes sin tener en cuenta su grosor. Si no podía ingresar, eso significaba que un enemigo poderoso del que debían cuidarse se encontraba en el lugar. Luego de conectar el órgano sensorial al espejo de visión remota para que los guardianes también pudieran ver, Ains comenzó a maniobrar el órgano sensorial que parecía un ojo flotante. Echemos un vistazo dentro de la casa. Ains escogió una vieja casa cercana y movió el órgano sensorial dentro. Aunque el interior estaba oscuro, se vería tan brillante como el día una vez que el órgano ingresara. En ese cuarto, un hombre lagarto de color blanco estaba siendo presionado hacia abajo con la cola levantada. Un hombre lagarto negro estaba montado encima. Desconcertante, al comienzo Ains no entendía qué estaba pasando. Un instante después,
Se sintió confundido sobre por qué estaban haciendo eso en un momento como este. Ainz movió el órgano sensorial hacia afuera en silencio. Sintiéndose perturbado, Ainz colocó la palma de la mano en su cara. Los guardianes a su lado no sabían qué decir y se miraron entre ellos. Demier, qué tipos tan desagradables. ¿Cousaitas atacará pronto y aún tienen el valor de hacer esto? Aura, así es. Así es, Mare. Bueno. Saltear, Demier tiene razón. Enseñémosles una lección. Albedo, qué envidia. Ainz levantó una mano para detener el parloteo de los guardianes. Olvídenlo, pronto estarán muertos. Una vez vi en una película que situaciones desesperadas como esta estimulan el instinto de reproducción. Ainz asintió para reafirmar su propia opinión. Demier, tiene razón. Aura, si solo se trata de tan poco, entonces podemos perdonarlos. Saltear, cierto, Mare. Eso. Albedo, yo también, con Ainz-sama. Ainz. Todos guarden silencio. Luego de que todos los guardianes cerraran la boca, Ainz suspiró. Creo que perdí las ganas, pero no importa. No debería haber nadie del que tengamos que tener cuidado en el pueblo. Pero no podemos bajar la guardia, alguien podría estar dirigiéndose hacia nosotros. Aura. Ainz de pronto dejó de moverse y miró a los dos niños. Oh no, metí la pata. No son suficientemente grandes como para tener educación sexual. No, es demasiado pronto para ello. Ainz sintió que podía identificarse con cómo se sentiría un padre cuando aparecía una escena intensa de sexo mientras miraba televisión con toda la familia, que se supone que los padres debían responder cuando sus hijos les preguntaran, ¿de dónde vienen los bebés? Mierda. Deje que los hijos de Uku Kuchagama vieran ese tipo de escena. Debería estar bien. Ignorando a Albedo, Demier, probablemente les explicará desde un punto de vista médico. Ese sería el plan de apoyo. Saltear, ella parecía estar bien. De todas formas, recordar esto como un asunto que debe ser resuelto luego. Luego de apartar el problema a lo profundo de su mente, Ainz tosió y dijo: si la red de seguridad revela cualquier cosa, todos los guardianes se moverán juntos. Si un jugador de Yggdrasil existía, Ainz no planeaba cumplir el acuerdo que había hecho con los hombres lagartos sobre dejar ir al pueblo. Si la otra parte no se unía a ellos, entonces serían destrozados con el poderío completo de Nazarik para prevenir que se filtre información. Si ese era el caso, Ainz destruiría el pueblo incluso si tuviera que usar a todas las fuerzas del 8º piso. Ainz se sacudió la culpa de traicionar la promesa que le había hecho a Cousaitas. Si era por el bien de algo de la máxima importancia, una mentira blanca podría simplificar las cosas. Bueno, entonces, ahora esperaremos para que comience el espectáculo, y para admirar la destreza de combate de Cousaitas. Gracias por ver. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.